O sea, para los R1, y yo desde aquí quiero felicitar a todas las chicas que están participando, porque ahora es un matriarcado, ¿no? Todos los R1 son damas. Entonces, y recuerden, por favor, que sus compañeras nunca han tenido experiencia muy cercana con la refracción, o si la han tenido, probablemente ha sido porque se me dieron la vista, pero no han tenido tanta experiencia clínica en la práctica porque la pandemia las ha cogido justamente en la mitad o el inicio de su especialidad. Entonces, están hablando de un tema que no conocen y que lo han interpretado muy bien y que por lo menos tienen una idea, aunque sea física y matemática, de lo que está pasando, y cuando tengan la oportunidad de aplicarlo, eso va a ser muy enriquecedor para todas ellas, ¿no? Entonces, yo les ruego un poquito de indulgencia porque estos temas que se vienen ahora, por ejemplo, son más clínicos y arrastran un montón de conceptos que a veces no son claros para muchos, ¿no? Y que generalmente este tipo de argumentos se enseñan en las escuelas de optometría y van a darse cuenta que la información que más hay sobre estos temas son por los optómetras, ¿no? Pero, pero esos conceptos no nos inhiben ni tampoco nos debemos inhibirnos nosotros mismos de conocerlos porque nos van a ayudar a interpretar las cosas que nos están informando la gente que nos ayuda, ¿no? Cuando hablamos de refracción objetiva, es que tú agarras, no participa el paciente, tú agarras y determinas cuál es la refracción. Pero cuando hablas de refracción subjetiva, ahí sí tú le estás preguntando al paciente, le estás diciendo, oye, a ver, ¿ves mejor acá? ¿Ves mejor allá? Si te pongo esta lunita, ¿ves mejor? Si te pongo esta otra lunita, ¿ves mejor? Si te saco esta luna, ¿ves mejor? Si roto el cilindro, ¿ves mejor? O sea, participa el paciente diciéndonos lo que siente cuando uno le hace la refracción. Y como esta participación, recuerden que hay un factor importante acá, que es la acomodación. La acomodación siempre adiciona esferas positivas, recuerden, ¿no? Porque el cristalino no adiciona esferas negativas, siempre va a adicionar esferas positivas. ¿Eso qué implica? O sea que si yo hago acomodación, voy a miopizarme un poquito, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es que mis líneas focales las voy a traer más adelante de la retina. Entonces, ¿cuál sería para mí el mecanismo que yo voy a hacer para todo el afinamiento que yo quiero de mi refracción? Es inhibir la acomodación. Una cosa sencilla de inhibir la acomodación es hacer que el paciente mire a los 6 metros, o sea, mira de frente, a una cartilla a los 6 metros. Ahí inhibes la acomodación. Pero otra cosa sencilla es que a tu músculo ciliar lo bloquees y simplemente dices, no quiero acomodación, lo paralizas, pues, ¿no? Le pones una bota de cicloplegia y ya lo paralizaste totalmente. O sea, si tú quisieras una refracción objetiva, una cicloplegia es objetiva. Pero si tú quieres, ¿no? Ya teniendo tu refracción hecha, o sea, tú agarraste, hiciste una refracción objetiva con tu retinoscopio, con el autorrefractómetro, con lo que fuera, ya tienes la refracción hecha, tú tienes tu wincha, y de ahí quieres afinar esa refracción, le pones las lunitas, y entonces ahí lo que tienes que hacer es tratar siempre de que la acomodación no influya. Y la única forma de hacer que la acomodación no influya es adicionando esferas positivas. Y si adicionas esferas positivas a una refracción, lo que vas a convertir al paciente es un miope, o sea, lo vas a emborronar, le vas a causar fogging, le vas a causar emborronamiento, lo que se llama, todas las técnicas de emborronamiento tienen que ver con aplicación de esferas positivas para poder miopizar al paciente y con eso ustedes inhiben la acomodación, ¿no? Entonces, más o menos es lo que vamos a hablar hoy día y espero que le tengan paciencia a Stephanie que nos va a explicar todos estos conceptos, ¿ok? Listo, Giancarlo, da la presentación del caso y comenzamos. Tu micrófono, Giancarlo, está apagado. Sí, Giancarlo, creo que querías compartir algo y...
Sí. Ya me había silenciado, ya ahora sí puedo. A ver, me permiten compartir. Ya, sí se ve, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Buenas noches con todos los asistentes. Continuando con el curso de óptica, el día de hoy tenemos el tema de refracción subjetiva, a cargo de nuestra reciente primer año, la doctora Stephanie García y el doctor Felipe Torres. Bueno, bienvenidos, doctores, y adelante, Stephanie, puedes empezar con la presentación. Prende tu micrófono, Stephanie. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de refracción subjetiva. Mi nombre es Stephanie Maggie García Alarcón. Soy médico residente de primer año del Instituto Nacional de Oftalmología y cuento con la asesoría del doctor Felipe Torres. Los objetivos de esta charla son reconocer la importancia de refracción subjetiva, identificar los pasos de una técnica de refracción subjetiva a través del foróptero o una caja de lunas, conocer los métodos para el afinamiento del poder esférico, aprender los métodos empleados en el balance binocular y conocer los métodos para la adición de lectura en la refracción de visión cercana. Cabe resaltar que dentro de los objetivos de esta charla no se encuentran los métodos para el afinamiento de lentes cilíndricos, que será ponencia del día de mañana. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la refracción subjetiva o refinamiento, nos referimos a aquella refracción que inicialmente hicimos de manera objetiva. En este momento es cuando nosotros vamos a hacer uso a través de una interacción con el paciente para poder realizar un refinamiento de esta refracción y poder lograr la mejor percepción de forma subjetiva del paciente de acuerdo a su agudeza visual. Es decir, nosotros vamos a emplear una serie de técnicas que van a permitir comparar la agudeza visual que produce una lente respecto a otra, con el fin de encontrar la combinación perfecta de lentes que van a proporcionar la máxima agudeza visual a este específico paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de refracción subjetiva, vamos a hacer uso de una serie de instrumentos y vamos a hacer uso de una serie de métodos. Entre ellos tenemos el instrumento del foróptero, la caja de lunas y montura de pruebas, donde vamos a ver que se hace uso del cilindro cruzado de Jackson, hendidura estenopeica, estrella astigmática. Realizamos el afinamiento del poder esférico a través del método del test de duocromo o el método de Donders. Y finalmente realizamos un balance binocular. Este es en el caso de una refracción subjetiva para una visión lejana. Entonces veamos el primer concepto, el foróptero. Como vemos en la imagen, el foróptero es un complejo diseño de portalentes, donde está compuesto por una serie de lentes. Este foróptero hace que sea más fácil este tipo de refracción subjetiva. Y generalmente por ello es que está indicado para ciertos pacientes y se dice que puede estar contraindicado para pacientes pequeños o personas que tienen algún cierto de retardo mental o minusvalía. Siendo el foróptero su principal componente la composición de lentes, es por eso que vamos a ver las partes del foróptero. Entonces el foróptero se va a componer de tres tipos de lentes esféricos, de lentes cilíndricos y de lentes auxiliares. Por lo tanto, va a existir un control de lentes para cada tipo. Tenemos el primero, el control de lentes esféricos, que vamos a visualizarlo, que está en la parte central del foróptero, la parte lateral, y va a haber un control para cada ojo. Este mando de esferas o control de lentes esféricos nos va a permitir regular los lentes esféricos que van a ser
presentados a este nivel de la apertura ocular del foróptero. Se dice que estos lentes esféricos van a tener un rango más o menos desde menos a más 20 o 30 dioptrías. Significa que nosotros vamos a tener un amplio rango para poder realizar la refracción. Y el control nos va a poder permitir disminuir o ascender de 0,25 en 0,25 dioptrías. Como visualizamos al lado del control del lente de esferas, encontramos una lectura donde va a determinarnos qué potencia tenemos en este caso de esferas, representados con color rojo para lentes negativas y con color negro o blanco para lentes positivas. Por otro lado, también tenemos los controles de lentes de cilindros. Debemos de recordar que cuando nosotros hablamos de lentes de cilindros, siempre hablamos de un eje y de un poder. Por lo tanto, va a existir ambos controles, que la encontramos en la parte inferior del foróptero. En la parte más periférica de este control, encontramos el eje del cilindro, que como vemos, nos va a permitir ver un eje en 360 grados. Y el poder del cilindro, el control, se encuentra en la parte central. La lectura de este cilindro va a estar determinado en la parte media del foróptero y de igual forma, los positivos van a estar representados por color rojo y los negativos por color negro. Debemos de tener en cuenta que los forópteros en Europa generalmente usan cilindros de tipo negativo y en Estados Unidos existen lentes de tipo positivo. Y finalmente el otro grupo de lentes, que son los lentes auxiliares, que lo vamos a visualizar en la parte superior del foróptero, a este nivel. Este control de lentes auxiliares es un sinnúmero de lentes que nos va a permitir variar a nivel de la apertura ocular, siendo, por ejemplo, uno de ellos la apertura o el oclusor ocular. También tenemos el cilindro cruzado de Jackson, tenemos el filtro rojo, el filtro verde, el agujero estenopeico y una serie de cilindros, lentes adyacentes. Sin embargo, pueden haber en los forópteros unidades auxiliares, que por ejemplo, en este caso, el cilindro cruzado de Jackson lo tenemos como una unidad auxiliar adicional fuera de los lentes auxiliares y que va a estar representado en la parte media del foróptero, haciendo más o menos como un oclusor que nos va a permitir girar hacia la parte interna de la apertura ocular y poder así usar este cilindro cruzado de Jackson. El cilindro cruzado de Jackson nos va a ayudar a determinar tanto el eje como el poder del cilindro y va a tener representado puntos rojos y blancos, donde los rojos van a ser negativos y los blancos positivos. Y lo vamos a ver esto más adelante. También existe una unidad de diasporámetro o prisma rotatorio de Risley que se encuentra a este nivel como que una lente más clara. Este prisma de Risley lo vamos a ver más adelante en el balance binocular, que es muy importante. Y la otra unidad auxiliar se denomina la varilla de Meadows, que en este caso, por ejemplo, no lo visualizamos aquí como una unidad auxiliar en el foróptero. Por lo tanto, va a estar encontrado dentro del control de lentes auxiliares. Se dice que esta varilla de Meadows nos va a permitir estudiar y clasificar las forias. Asimismo, como todo instrumento, va a tener un mando de ajuste, que lo vamos a poder visualizar en la parte superior. Va a tener un mando nivelador que va a permitir calibrar, va a tener una escala de distancia interpupilar, un ángulo pantoscópico, una distancia del vértex, todo lo que corresponde a ajustes. Entonces ahora vamos a ver un video para reconocer las partes mencionadas antes en algo más físico o vivo. Aquí visualizamos en la primera imagen una rueda en la parte superior. Esto nos va a permitir calibrar el equipo. Como visualizamos, al momento de moverlo, va a girar, va a aumentar una burbuja hacia la parte de en medio, lo que va a permitir decir que está calibrado.
En la parte inferior de esta rueda existe una segunda rueda. Esta segunda rueda va a permitir controlar la distancia interpupilar, que como vemos vamos a poder medirla según esta regla. En la parte inferior de este segundo control tenemos el control de lentes auxiliares, que como vemos inicialmente aquí está aperturado el ocular, pero cuando gira el control de lentes auxiliares se ocluye y de igual forma puede ir variando según la lente que quiero usar, ya sea de retinoscopía, de estenopeico, de filtro rojo, de filtro verde o el que quiera usar. En la parte inferior, adicionalmente nosotros vemos aquí unas pestañas. Estas pestañas, cuando están hacia afuera, va a poder determinar la distancia interpupilar, pero si las colocamos hacia adentro, nosotros nos va a permitir medir la visión cercana, por lo tanto cambia la distancia interpupilar de forma automática. En la parte inferior vemos el cilindro cruzado de Jackson. Y aquí en la parte más externa, como ya lo habíamos mencionado, está el control de esferas, que como vemos, al variar ese control, va a ir modificando la potencia de esta en sentido negativo o positivo. Y finalmente los prismas de Risley, que como vemos son una lente más clara y nos va a poder ayudar para el balance binocular. En la parte inferior, que es donde está moviendo estos últimos controles, es para poder mover el eje o el poder del cilindro. En la parte inicial, primero mueve el eje, que es la parte más externa que vemos en un eje en 360 grados, y en la parte central, lo que permite mover el control de la potencia. Ahí mueve el eje primero y luego, en la parte central, la potencia. Sin embargo, no solamente podemos usar forópteros para poder realizar este tipo de refracción subjetiva. También podemos hacer uso de caja de lunas y montura de pruebas, que es lo más común que vamos a encontrar en un consultorio de oftalmología. Esta caja de lunas no solamente nos va a permitir usarlos en aquellos pacientes que no pudimos usar un foróptero, sino también en aquellos que usamos un foróptero para poder hacer la verificación de la refracción. Se dice que también está indicado, por ejemplo, en errores refractivos altos, que aquí incluyen los afáquicos, pacientes con baja visión, pacientes con inestabilidad acomodativa o pacientes con minusvalías. Entonces, en la caja de lunas, al igual que un foróptero, va a tener todas las lentes que habíamos mencionado antes, lentes esféricas, lentes cilíndricas y lentes auxiliares. Así tenemos que en las lentes, las que están hacia la parte lateral, son las esféricas, representadas en color rojo, las negativas, y representadas en color negro, las positivas. En ambos casos van a estar ordenados ascendentemente según su potencia. En la parte central encontramos los lentes cilíndricos, también de tipo negativo y de tipo positivo. Y en la parte de en medio encontramos los prismas o los lentes accesorios que ya habíamos mencionado antes. Por ejemplo, un oclusor, un filtro rojo-verde, un agujero estenopeico, una hendidura. Y en la parte inferior vemos los cilindros cruzados de Jackson, que en este caso son de diferentes poderes. Entonces vamos a ver cómo es este tipo de instrumentos junto con la montura de prueba. Tenemos una montura de prueba o gafa de prueba, que generalmente es de tipo metálico, y como vemos tiene una serie de controles que va a permitir controlar la distancia interpupilar, la longitud de la varilla, la altura. Y en la parte anterior tiene un soporte que va a permitir colocar los lentes para la refracción. La caja de pruebas, en este caso, tenemos las lentes
esféricas negativas representadas en color negro, las positivas en color verde, que están en la parte más lateral. En la parte central, las lentes cilíndricas. Y en la parte media encontramos las lentes prismáticas y las accesorias. Como vemos en la montura de prueba, existe una escala que va a permitir regular el eje del cilindro y esto permite poder ubicar y fijar adecuadamente el eje para obtener una buena refracción. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tipo de instrumentos, ya podemos más o menos referirnos cómo es la técnica de refracción subjetiva. Entonces, toda refracción subjetiva o toda refracción empieza con una previa preparación. Primero, vamos a quitar la corrección, es decir, vamos a quitar de repente, si el paciente tiene algunas gafas que está usando, unos lentes de contacto, vamos a quitar esa corrección que tiene y en este caso ajustaremos la montura de prueba, como su longitud de varilla, su altura, su ángulo pantoscópico e incluso su distancia interpupilar. Y debemos de realizar este tipo de técnica en una habitación con una iluminación tenue. Siendo la refracción subjetiva un método para afinar la misma refracción, debemos de tener un punto de reparo, como una refracción objetiva u otro tipo de refracción. Por ejemplo, aquí podemos tener un hallazgo de la retinoscopía previa o un autorrefractómetro. La prescripción previa de anteojos, de repente que el paciente acude con sus anteojos y usamos el lensómetro para determinar la refracción que tenía, o la refracción manifiesta previa que de repente lo podemos obtener por historia clínica. Teniendo ya en cuenta este punto de reparo, procedemos a realizar la refracción. Primero vamos a ajustar la esfera. Debemos de tener en cuenta que siempre va a ser monocular. Vamos a realizar ojo, por lo tanto ocluiremos un ojo para realizar este ajuste de esfera. Vamos a pedir al paciente que lea la cartilla de Snell y vamos a determinar su agudeza visual y a partir de ahí vamos a hacer un juego de lentes con una variación de 0,25 en 0,25, siempre mencionando al paciente opción 1 u opción 2, con cuál ve mejor. Así vamos a ajustar poco a poco la esfera. Algunos, generalmente con la práctica, ya a veces varían y van de 0,5 en 0,5 o toman de referencia la refracción previa y solamente juegan cercana a la refracción. El siguiente paso es refinar el eje del cilindro y refinar la potencia del cilindro. Ambos van a ser a través del cilindro cruzado de Jackson. También se va a usar la estrella astigmática y la hendidura estenopeica, que estos van a ser mencionados con mayor detalle el día de mañana y el día de hoy lo vamos a mencionar de forma muy breve. Entonces tenemos que cuando nosotros ya tenemos un eje del cilindro, de repente con la refracción objetiva previa o realizado a través de la estrella astigmática, a través del cilindro cruzado de Jackson, por ambas caras, nosotros vamos a poder determinar si la opción 1 o la opción 2 es la mejor para el paciente, ¿no? De acuerdo a la percepción del mismo. Entonces, esto nos va a permitir girar el eje del cilindro, ya sea de forma horaria o antihoraria. Determinado el eje, recién podemos refinar la potencia del cilindro. Y de la misma forma, haciendo uso del cilindro cruzado de Jackson, mostrando primero una cara anterior o una cara posterior, vamos a ir aumentando, disminuyendo la potencia del mismo. Sin embargo, al modificar el cilindro, luego vamos a realizar un refinamiento nuevamente de la esfera. Exactamente como el paso inicial de ajuste de la esfera, siempre de 0,25 en 0,25, mencionando si la opción 1 o la opción 2 es la mejor para el paciente. Entonces vamos a ver ahora esta técnica, cómo se realiza en este caso en un foróptero.
Primero visualizamos que debemos de colocar adecuadamente al paciente, determinando que tenga una adecuada distancia interpupilar o que del paciente de repente mire de frente. A veces algunos pacientes tienden a girar un poco la cabeza. De igual forma de que esté mirando por la apertura ocular, a veces está muy por arriba o muy por debajo del eje visual. Determinado ya una adecuada posición del paciente, podemos proceder a la refracción. Ocluimos un ojo para realizar la refracción primera de un ojo y en este caso empieza a miopizar el paciente a más 1.5 para inhibir el efecto de la acomodación del paciente y a partir de esta potencia empieza a disminuir de 0,25 en 0,25 para ajustar la esfera. Se hace uso de la estrella astigmática para determinar en qué eje, el eje de su cilindro, y este se determina cuál de los ejes ve con mayor nitidez. Determinado la esfera, procederemos a modificar lo que es el cilindro. Colocamos el cilindro cruzado de Jackson en la apertura ocular y vamos a hacer una serie de movimientos del mismo para determinar su eje. Como vemos, siempre varía en dos opciones y aquí en la parte inferior tenemos un control de lo que es el eje del cilindro. Esto va a ser con una constante interacción con el paciente porque él es el único que nos puede determinar con cuál logra ver adecuadamente. Determinado el eje, proceden a cambiar la potencia y por eso es que genera ya un movimiento en el control central y vemos cómo se modifica la potencia del cilindro. Realizado esta refracción subjetiva del tipo monocular, podemos proceder a realizar el afinamiento del poder esférico. Estos métodos nos permite reafinar más este poder y podemos hacer uso del test de duocromo rojo-verde o el método de Donders. El test de duocromo rojo-verde puede estar representado con un optotipo como tenemos aquí en el ejemplo, que ya sean representando letras, números o imágenes en un fondo rojo-verde dividido por la mitad. Sin embargo, este mismo test de rojo-verde se puede representar a través del foróptero, haciendo uso del filtro rojo y filtro verde, mirando hacia una cartilla de Snell convencional, o, por ejemplo, en la caja de lunas, haciendo uso de los lentes accesorios, como el del filtro rojo y del filtro verde. Y de igual forma, con una cartilla de Snell podemos representar este mismo tipo de optotipo. Este tipo de test se basa en la definición de la aberración cromática, debido a que las ondas más cortas se van a refractar antes, en este caso las de longitud de onda de color verde. Y las ondas más largas se refractan después, y por eso es que el verde está refractado antes que el rojo. Se dice que como este principio está basado en aberración cromática, no afectaría para pacientes con discromopatías. Entonces, para decir que hemos encontrado una adecuada afinación de nuestro poder esférico, tendríamos que verlo como estamos viendo el test de rojo-verde en la imagen. Ambos fondos, el rojo y el verde, de forma nítida, por igual. Y esto nos permite determinar si ha habido una sobrecorrección o hipocorrección esférica positiva o negativa en los anteojos. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos evaluando a una paciente y la paciente le realizamos la pregunta, ¿cuál ve mejor, el rojo o el verde? Y la paciente observa, como en la imagen, mayor nitidez en el fondo rojo, entonces podríamos interpretarlo
Si es una paciente miope, significa que está hipocorregido. Por lo tanto, le faltarían más esferas negativas. Si es una paciente hipermétrope, entonces significa que está hipercorregido. Entonces retiraremos lentes positivas. Pero si la paciente nos menciona que al contrario, lo que ve mejor es el verde, entonces en el miope se interpreta como que está hipercorregido y en el hipermétrope como hipocorregido. Cuando nosotros determinamos esto, entonces tenemos que retroceder, volver a hacer la refracción monocular esfera por esfera y regresamos a hacer un test de duocromo hasta lograr la nitidez en ambos fondos de color. Por otro lado, el método de Donders también nos permite determinar la potencia esférica, afinarla, pero esta va a ser a través de la miopización. Entonces, ¿cuáles son los pasos del método de Donders? Primero vamos a ver cuáles son los pasos y luego vamos a ver un ejemplo esquemático. Se miopiza colocando los lentes positivos, por ejemplo, de +3 o +4, y se pide al paciente que lea el optotipo. Y vamos a ver que baja su agudeza visual, por ejemplo, en 20-400 o 20-200. Luego se procede a disminuir progresivamente la potencia de los lentes. En el caso de positivo se bajará las lentes positivas y en el caso de negativo se añadirá, hasta alcanzar una agudeza visual de 20-20. Entonces, supongamos que esta paciente es hipermétrope a +0,25. Entonces vamos a verificar, vamos a refinar este poder esférico a través del método de Donders. Primero, miopizamos al paciente y colocamos lentes positivos +3. Le pedimos leer la cartilla de Snell y nos damos cuenta que tiene una agudeza visual de 20-200. Entonces, ahora procederemos a disminuir progresivamente las lentes positivas. En este caso, vamos a ir de 0,5 en 0,5. Colocamos ahora una lente positiva de 2,5 y su agudeza visual está en 20-100. Bajamos un poco más a +2 y su agudeza visual se encuentra en 20-50. Pero cuando tenemos la lente a +0,5, realizamos su agudeza visual y vemos que está en 20-20. Significa que esta paciente, su adecuada refracción es esfera +0,5. Este método de Donders, como vemos, requiere refinamiento en dioptrías con muy poca variación. Es decir, no vamos a ver una variación de dioptrías muy grosera, por así decirlo. Y esto es porque es para reafinar un poder que ya habíamos sometido inicialmente por una refracción subjetiva monocular. Entonces, después de haberse verificado todo lo anterior, vamos a realizar el balance binocular. ¿Y para qué es el balance binocular? Esto nos permite determinar de que ambos ojos hayan sido adecuadamente medidos sin haberse influenciados por el efecto de la acomodación. Entonces, vamos a realizar dos tipos de métodos, como el empañamiento o nublamiento o miopización, o también tenemos el método de disociación prismática. Cuando hablamos de empañamiento o nublamiento o miopización, se dice que se ha logrado el balance binocular cuando al realizar este tipo de método, en ambos ojos, la imagen que observa es borrosa. Si alguno de ellos de repente lo visualiza nítido, significa que no se ha logrado este balance y se tiene que buscar el equilibrio en el ojo que ve mejor. Por ejemplo, nosotros vamos a miopizar aquí en el paciente a +3, pero el paciente si ve de que hay una variación de nitidez, entonces supongamos que ve mejor se ocluye ojo por ojo, y si el ojo derecho ve mejor, significa que no se ha logrado un equilibrio, entonces se va a ir agregando esferas hasta que se consiga el equilibrio que está representado por ver ambas imágenes en ambos ojos de forma borrosa por igual. En cambio, la disociación prismática se basa en el mismo principio de ver ambas imágenes en ambos ojos de forma borrosa,
pero en este caso lo que se añade son prismas. Se dice que este tipo de test es más sensible y es más usado. Entonces nosotros procedemos a añadir prismas y en este caso los prismas van a ser añadidos siempre con una diferencia de la posición de sus bases. Por ejemplo, aquí en el ojo derecho añadimos un prisma con su base en la parte inferior y en el ojo izquierdo el prisma con la base en la parte superior. Lo que va a hacer estos prismas va a causar una diplopía, por lo tanto va a inhibir el efecto de la acomodación. Entonces, al causar la diplopía, va a disociar la imagen que esté mirando hacia el frente en dos, de forma vertical. Representativamente, en un esquema sería así. Si nosotros estamos viendo un optotipo de letra K, visualizaríamos de forma borrosa ambas imágenes por igual, pero disociados, uno arriba y uno abajo. Se dice que cuando se ve de esta forma, nosotros decimos que se encuentra en equilibrio, ha alcanzado el balance binocular. Pero ¿qué pasa si la paciente refiere que uno lo ve más nítido que otro? En este caso, por ejemplo, la paciente ve la imagen superior más nítida que la imagen inferior. Entonces, esto significa que no se ha logrado el balance binocular y hay un desequilibrio o un desbalance. En este caso, por ejemplo, si lo que ve más nítido es la imagen superior, significa que está hablando del ojo derecho y esto está dado por la orientación del vértice de este prisma. Entonces, en este ojo es donde se empezará a agregar esferas hasta llegar a un equilibrio, hasta obtener en ambos ojos por igual una imagen borrosa. Entonces, ahora vamos a ver cómo se representa esta disociación prismática en el foróptero. En este caso, como vemos, tenemos una refracción de -1 en esfera, cilindro en -0,5 a un eje de 90 grados y es por igual en ambos ojos. Entonces, lo primero que va a realizar es miopizar al paciente. En este caso, va a miopizarlo a +0,75. Por lo tanto, va a modificar las esferas en -0,25. Lo siguiente es agregar los prismas de Risley. Y como vemos, en estos lentes observamos unas flechas. Estas flechas van a permitir determinar hacia dónde se dirige el vértice del prisma. Y en este caso es prisma de 6 y prisma de 6 en ambos ojos. Así se consigue la disociación prismática. Entonces nosotros vamos a pedir que vea al paciente el optotipo de al frente. En este caso, observamos de que ve la disociación prismática de forma vertical. Supongamos de que ve mejor la imagen inferior, entonces va a modificarse la esfera hasta lograr el balance adecuado, hasta que ambas imágenes se vean borrosas. Entonces va a haber una modificación de la esfera hasta obtener ese resultado. Generalmente, este tipo de variación no debe ser mayor de 0,5. Por ejemplo, en este caso lo van a cambiar hasta 0,75. Significa de que si hay mucha variación es porque se tiene que volver a realizar una refracción subjetiva del tipo monocular. No puede haber mucha variación. Recordemos que es un refinamiento, es afinar una refracción que ya habíamos hecho de forma subjetiva antes. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo va a dejar en +0. Al no haber mucha variación, ha logrado aparentemente el equilibrio, en teoría. Entonces, ¿a qué ojo vamos a agregar las esferas que hemos encontrado que tenemos que añadir para lograr el equilibrio? Entonces, ahí es donde se dice que se tiene que determinar
cuál es el ojo dominante. Y este ojo dominante se va a determinar a través de esta técnica. Por ejemplo, si nosotros hacemos la práctica en casa, en este momento, colocando nuestras manos, realizando un triángulo y fijándonos en un punto como un objeto, en este caso, la luna, esta lente, visualizamos con ambos ojos ese objeto y ocluimos ojo por ojo. Y por ejemplo, en este caso, estamos ocluyendo el ojo derecho y seguimos viendo el mismo objeto, entonces significa que ese es el ojo dominante. Pero si ocluimos el otro ojo y con el ojo izquierdo, de repente, vemos otro objeto que no estaba determinado inicialmente, entonces ese no es el ojo dominante. Solo en el ojo dominante es donde vamos a agregar estas esferas que se ha determinado según el equilibrio por balance binocular. Ya habiendo realizado una refracción subjetiva de visión lejana o visión de lejos, debemos de recordar que una gran parte de la población a partir de los 45 años ya necesita una adición de esferas para la lectura. Entonces ahí recordamos lo que ya habíamos visto en una clase previa de acomodación, que era el poder que el ojo tenía para poder movilizar un objeto desde un punto remoto hasta un punto cercano para poder lograr ver con nitidez la misma objeto, la imagen adecuadamente nítida en la retina. Entonces, identificamos que existe el concepto de un punto remoto, un punto cercano o también denominado punto próximo. Por lo tanto, va a existir lo que denominamos la amplitud de la acomodación. Y esta amplitud de la acomodación, ¿cómo se determinaba? Era la vergencia del punto remoto menos la vergencia en el punto cercano o punto próximo. Esta diferencia permitía determinar la amplitud que tenía el ojo en el poder de su acomodación. Sin embargo, debemos de recordar que no todo el tiempo o por tiempo prolongado vamos a poder hacer uso de toda la amplitud de la acomodación. Se dice que solamente hacemos uso de una fracción y que generalmente es la mitad. Y por ello, cuando nosotros hablamos de adición de lectura, siempre hablamos de la mitad de la amplitud de la acomodación. ¿Y esta adición de lectura cómo se determina? La vergencia de la distancia de trabajo o de la distancia de lectura o de la distancia donde el paciente realiza sus trabajos manuales, menos un medio de la amplitud de la acomodación. Esto es en fórmula. Pero entonces, ¿cómo determinamos todo esto en la práctica? Nosotros pedimos inicialmente que el paciente a una determinada distancia, que se le señale su distancia de lectura, por ejemplo, 40 centímetros, y por lo tanto, si esto lo transformamos en dioptrías, tendríamos que la acomodación a esa distancia de lectura sería 2,5 dioptrías. Determinada ya la acomodación de distancia de lectura, vamos a proceder a medir la amplitud de la acomodación. Entonces, este paciente vamos a medir la amplitud ojo por ojo. Vamos a estimular al ojo a acomodar y luego a relajar. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a agregar lentes negativas. Las lentes negativas lo que va a hacer es va a estimular la acomodación. Entonces, cuando nosotros hablamos de estimular la acomodación, hablamos de un punto remoto. Al hablar del punto remoto, nosotros vemos la vergencia de este punto remoto. Y luego, cuando agregamos lentes positivas, vamos a relajar la acomodación y vemos el punto próximo. Así determinamos la vergencia del punto remoto y el punto próximo. Entonces, determinada así la vergencia de ambos puntos, podemos determinar cómo es la amplitud de la acomodación. La amplitud de la acomodación va a ser lo que hemos determinado, el número de esferas que logramos ver en un punto próximo de forma borrosa y el número de esferas negativas que logramos ver en un punto
remoto de forma borrosa. Al determinar ambos puntos, hallamos las vergencias y su diferencia nos va a permitir determinar la amplitud de la acomodación. Sin embargo, como lo habíamos mencionado, no hacemos uso del total de la amplitud, solo hacemos uso de la mitad. Por lo tanto, a esto lo denominamos acomodación disponible. Y procedemos a realizar una resta entre la acomodación de la distancia de la lectura y la mitad de la amplitud de la acomodación. Y esto es lo que habíamos representado en la anterior slide con esta fórmula, donde las esferas que vamos a añadir para generar un poder positivo extra va a estar determinado por la vergencia de esa distancia de lectura o de esa distancia donde el paciente realiza sus trabajos manuales, menos la mitad de la amplitud de la acomodación. Sin embargo, existen otros métodos para poder realizar este tipo de adición de lectura, que son más usados en la práctica porque son más sencillos. Por ejemplo, el uso de tablas. Y ahí tenemos unas tablas estandarizadas donde ya nos menciona qué adición de esferas debe tener según la edad del paciente. Por ejemplo, a 50 años se puede añadir desde más 1.5 a 1.75 dioptrías. Otro método es hacer uso de fórmulas. Hablan de fórmula de Donders, hablan de la fórmula de Hofstetter. Por ejemplo, la fórmula de Hofstetter está determinada para identificar la amplitud de la acomodación, que sería 15 menos 0,25 por la edad. Y existe otro tipo de método, que es el método de tanteo, y que quizás es el más usado. Se dice que a veces para el método de tanteo también usan de punto de reparo la fórmula de Hofstetter, pero en general el método de tanteo, como su mismo nombre lo dice, va a ir agregando una serie de esferas hasta tantear a qué nivel podemos lograr la máxima agudeza visual en su visión próxima. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta charla? Pues la refracción subjetiva son una serie de técnicas que lo que permite es afinar la refracción según la percepción del paciente para lograr la máxima agudeza visual. La técnica de refracción subjetiva a través de un foróptero o caja se realiza consistiendo en ajustar la esfera, refinar el eje del cilindro, la potencia del mismo y finalmente refinando la esfera nuevamente. Los métodos para el afinamiento de un poder esférico, como habíamos mencionado, son el test de duocromo y el método de Donders, siendo del duocromo un test en fondo de rojo o verde con el fin de lograr que ambos ojos vean fondos iguales nítidamente. Y el segundo, miopizando y retirando la potencia progresivamente hasta lograr la máxima agudeza visual. En el caso del balance binocular, se usa el método de la miopización, que es a través de lentes positivos, o la disociación prismática a través de prismas, buscando generar imágenes borrosas por igual en ambos ojos, y a esto se interpreta como un adecuado balance binocular. Y en la refracción de visión cercana, este se corrige añadiendo, adicionando esferas para la lectura, que teóricamente se va a determinar con la fórmula en mención, que era la vergencia de la distancia de trabajo menos un medio de la amplitud de la acomodación. Pero existen otros métodos usados convencionalmente, como el empleo de tablas estandarizadas con adición promedio según la edad, o el uso del método del tanteo u otras fórmulas. Eso es todo por la charla de hoy. Muchas gracias. Excelente, doctora Stephanie. Muy didáctica su charla, muchas gracias. Doctor Felipe, no sé si tendrá algún comentario. Sí, a ver, para verlos, ¿me dejas ver ¿Dejo de compartir? Ajá. Sí, yo no sé qué pasa con mi aparato que no permite ver. Soy una bestia en este tipo de cosas.
Bueno, se dieron cuenta que, ok, aquí ha habido una explicación muy variada de varios métodos, ¿no? Pero realmente ustedes escojan el que más se acomode a ustedes. O sea, escojan un método para afinar su espera, escojan un método para afinar su cilindro y, y escojan un método para la visión o sea, para la binocularidad. O sea, también es importante escoger un método que se ajuste a sus equipos, a las cosas que tienen a la mano. No tienen que hacer todos los métodos porque si no, nunca terminaría una refracción. La refracción es, si ustedes comienzan a hacer un método y lo hacen bien, eso va a ser su referente para ustedes, ¿no? Que no necesariamente es para otro oftalmólogo. Otro oftalmólogo usará otro método y que le irá bien también. Pero sí es importante tener una secuencia de eventos que nos ayuden a entender. Ahora, ustedes se dieron cuenta, levanten la mano los que saben usar el foróptero, o sea, de todos los que estamos acá, la gran mayoría usa una caja de lunas. Forópteros son pocos nomás, son los hospitales, en las clínicas grandes. Y generalmente están diseñados porque ahora vienen hasta computarizados. El autofotómetro ya viene con, el paciente se siente, viene su energía puesta en el foróptero y listo, ¿no? O sea, está tan automatizado que ya es hasta un poco aburrido hacer la reflexión porque ya viene ya puesto y el paciente ya veo bien, ya pasa para el siguiente, ¿no? Entonces, pero no, o sea, ustedes traten de buscar, de entender todo el proceso, de saber que un paciente tiene que estar muy, muy afinado. Ok. Recuerda, Stephanie, que no todos los pacientes tienen que llegar a 20/20. Ok. Tienes que hablar de mejor agudeza visual corregida. Un paciente que tiene una ambliopía, su mejor agudeza visual corregida con su mejor refracción puede ser 20/70, ¿cierto? Y en el otro ojo tener con su mejor refracción 20/20. Y de repente cuando quieres parear, o sea, quieres hacer un balance binocular, lo corriges y los dos están perfectos, pero hay tanta anisometropía que a veces no se corrige adecuadamente. O sea, comienzas a ver que ese es un arte, ¿no? Y ahí echas mano de tu equivalente esférico, de tu recorte cilindro, para poder más o menos paliar el defecto anisométrico que tiene tu paciente y la inicia que le estás generando para que puedas realmente definir cuál va a ser la refracción que le vas a indicar. O sea, eso hace el arte de hacer refracción, ¿no? Tu exposición ha diseñado muy bonito, muy ordenada, muy clara tu presentación sobre cómo has mostrado los métodos básicos de refracción subjetiva. Y te felicito porque, como te digo, tú lo has presentado como si tuvieras una experiencia interesantísima en todo esto, entonces es una cosa muy bonita. Si no hay preguntas. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Sí, acaban de realizar una pregunta. Excelente presentación. ¿Cuánta diferencia es aceptable en esferas y cilindros en ambos ojos? Ok, eso lo voy a responder yo porque Stephanie todavía no tiene... O sea, una anisometropía aceptable por tamaño de imagen es hasta 2 dioptrías, ¿no? Más allá de eso ya te genera muchos problemas. Ya, doctor, gracias. Bueno, no tengo más preguntas. Okay. No se olviden que va a haber unas clases de ejercicios y de preguntas, así que ahí podemos también aprovechar para hacer preguntas. Es más, yo propondría que la clase de ejercicios y problemas sean problemas planteados por los residentes y que salgan ellos mismos a resolverlos, ¿no? Sería interesantísimo que eso se diera así. Ajá. Importante lo que preguntan, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿qué pasa con el miope alto, con el astigmata alto? ¿Cómo manejo un miope y cómo manejo un astigmata? Recuerden que el miope es muy elástico, ¿ya? Cuando hagan la reflexión al miope,
denle el menor poder esférico negativo que lo haga ver bien. A un miope ustedes le pueden dar, por ejemplo, dicen -4, -6, ya, y le hacen a ver, le doy 0,50 más y el paciente te dice, sí, veo más clarito, lo veo más negrito, pero más chiquito. Ya te pasaste ya. O sea, en el miope es muy sensible para aceptar pasarse la miopía, porque ¿qué pasa con el miope? Recuerden que cuando uno tiene un miope, y si es miope alto, peor, porque el miope alto pues, no usa su acomodación, ¿no? Tiene el punto lejano tan cercano que se involucra con el punto cercano, entonces es bien complicado, ¿no? Bien complicado en el miope alto. La recomendación es no usen la mayor esfera, sino la menor esfera que lo haga ver bien, ¿ok? Y siempre, si pueden, hagan encicloplegia, ¿no? Porque esos pacientes son los que les van a llevar a error refractivo cuando los operan de cirugía refractiva. O sea, más preocúpense por el miope que por el hipermetro, porque esos son los que te van a traer más problemas, ¿no? Por acá había un chat que decía Preguntan también, ¿el nistagmus, alguna recomendación para hacer su refracción? ¿Aplicar esferas positivas o bloqueo prismático? Pucha, esa es una buena pregunta. Ok, el nistagmus es un problema porque como no tienes fijación, el paciente es bien difícil bloquearlo, ¿no? El bloqueo prismático se usa, pero realmente vamos a esperar a ver qué nos dice el doctor Mendiola sobre este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que él está más acostumbrado a manejar esto y creo que le vamos a dejar esa pregunta para cuando venga y hable de niños, ¿no? En la práctica clínica hay que bloquear el nistagmus, pero a veces no se puede, ¿no? Otra vez comentan, definitivamente, así es. El miope lo ponen medida y ellos dicen si ven, si sigues poniendo y dicen veo más claro. Claro, lo que comentaba de que hay que ponerle la menor esfera, ¿no? Con la que pueda ver mejor. Acuérdense que el término que les van a decir, ¿no? A ver, ¿cómo ves ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Lo veo más claro? Sí, lo veo más negrito, pero más chiquito. Cuando el miope comienza a ver más chiquito, ya ustedes ya se pasaron ya de su miopía que debe tener, ¿no? Doctor, ¿y qué comentario tiene con respecto a la refracción subjetiva con o sin cicloplegia? A ver, el tema de la reflexión subjetiva. Primero, la mejor refracción objetiva es con la cicloplegia, ¿ok? Pero lo que sí es, pues, parte de la refracción subjetiva es hacer cicloplegia también. O sea, ustedes le hacen cicloplegia y le preguntan al paciente, ¿no? No se olviden, acá también te preguntan, pero el test, ¿qué dice acá? Claro, el test rojo-verde, como ya explicó Stephanie, lo vas a usar en miopes y lo vas a hacer en hipermetro, pues, ¿no? Y no se olviden, a veces, por ejemplo, ustedes llega un paciente, le están haciendo la refracción y le preguntan cuánto ve con sus lentes, ¿no? Y ustedes le hacen la densometría, después tienen ya una medida más o menos equilibrada y dicen, ya, ok, me voy a basar en la densometría que tiene mi paciente. Pero no se olviden ustedes siempre de hacer agujero estenopeico con la refracción que están haciendo. Si ustedes están haciendo una refracción, por ejemplo, y el paciente le dicen, a ver, llegó hasta 20-30, ¿ya? Ya han hecho una afinación de la refracción y llegó 20-30 y cuando ustedes le ponen el agujero estenopeico, el paciente mejora su visión hasta 20-25. Y dice, pucha, entonces me quedé corto, algo le he hecho mal. Y ahí tienen que ustedes replantearse qué está pasando, porque la pregunta es correcta. O sea, el agujero estenopeico ayuda muchísimo a poder definir también una reflexión subjetiva, porque les va a ayudar a determinar si existe o no una buena corrección que ustedes han hecho con la reflexión, ¿no? A ver, ¿qué más hay? Acuérdense, para el estrabismo siempre cicloplegia. Doctor, para una refracción bajo cicloplegia en un paciente estrábico, ¿qué medicamento es mejor utilizar en este tipo de pacientes?
Lo que pasa es que el mejor ciclopléjico es la atropina. No hay duda de eso. El ciclopentolato lo teníamos hasta hace poco, ya no lo tenemos, algunos lo traemos de cuando salimos a los congresos o salíamos a los congresos, pero realmente el ciclopentolato y la atropina son los mejores cicloplégicos. En el orden así, atropina primero y ciclopentolato después. La atropina te deja paralizado el músculo occipital 15 días y el ciclopentolato en los niños hay que tener cuidado porque los disocia, les causa alucinaciones, se rayan los chiquillos cuando ustedes ponen cicloplegia y los tienen ahí, pero esos son los mejores cicloplégicos, ¿no? ¿Qué más dicen? Preguntan, ¿por qué al poner un cilindro un poco más alto de lo que corresponde al paciente presenta vértigo? Presenta vértigo o mareo. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Vértigo es que te da la vuelta a todo. No, no es que te dé ver, no te marea. Es obvio, porque no tienes una... O sea, acuérdate que el cilindro es un problema refractivo asimétrico en dos ejes. Entonces te genera distorsión del tamaño de imagen en un meridiano, y ese es más complicado, porque si fuera una disminución simétrica, genial, pero si te genera una disminución del tamaño de imagen en un solo meridiano, el cerebro se raya, ¿no? Te marea, pues, ¿no? También preguntan, ¿hasta qué edad es recomendable usar cicloplegia? Pucha, yo la uso hasta antes de los 40 años. Hay pacientes que tienen esperma acomodativo y hay que hacerle cicloplegia. Si lo vas a operar, hay que hacerle cicloplegia. Claro. O sea, lo que dicen ahí, pues, del mareo, ¿no? O sea, bueno, los oblicuos, cuando el cilindro está fuera de esos, o los dos cilindros no están en el eje correspondiente, te marea más, ¿no? Acuérdense, siempre el astigmata se va a marear. O sea, y eso tienen que decirle a su paciente. El astigmata, cuando cambia de lunas, siempre al principio ya se marea, ¿no? Y le duele la cabeza. Entonces hay que advertirle, señor, se va a marear, le va a doler la cabeza, usted tiene que usarlo, en una semana va a estar bien. Entonces, porque la deserción de estos pacientes es alta, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, ya no hay preguntas más, creo. Ok. Ahí menciona también que es importante siempre hacer caminar al paciente, ya que puede ver el piso escalonado fuera de plano. Ojo, fíjense, ese es importante. Los que hacen foróptero no tienen esa chance. Por eso que es importante tener la caja de luna, pues, ¿no? El foróptero, tú te sientas ahí, el paciente parece robot, está sentado todo vertical y no puede caminar con el foróptero. Tienes que ponerle la montura de pruebas y hacerlo caminar, ¿no? Importante ese detalle. Acuérdense que no necesariamente, o sea, el que hace refracción va a ir aprendiendo poco a poco las cosas que son importantes y que no debemos olvidarnos cuando hacemos la reflexión, ¿no? No debemos olvidarnos que hay principios básicos, pues no traten de no pasarse de más de 2 dioptrías de diferencia entre un ojo y otro. Cuando tengan medidas altas en un ojo, ya traten de darle, o sea, como cuando les digo traten, significa pues que muchas veces le damos más más poder de 2 dioptrías de diferencia y el paciente lo tolera. O sea, no es que tampoco sea una regla 100% que se tiene que cumplir. Pero sí tenemos que pensar que ese ojo probablemente sea ambliope y le estamos dando una mejor visión, pero que nunca va a funcionar en binocular. O sea, no va a tener estereopsis, en otras palabras, ¿no? Pero binocularidad probablemente sí le alcance. Sí se acuerdan, ¿no? O sea, visión binocular es diferente que estereopsis, ¿no? O sea, yo puedo tener la ambliopía leve, tengo visión binocular,
pero mi estereopsis es media tela. Entonces es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta. Doctor, Ahí está, también por ejemplo. está realizando un comentario. Ajá. Sí, 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 doctor. Le quería decir que estaban haciendo un comentario con respecto al test de dominancia. Es mejor realizar un test de luces de Word, ya que evalúa la dominancia sensorial. Sí, estamos de acuerdo, eso es cierto. Como te digo, hay muchos test para, por ejemplo, dicen, ponle al ojo dominante. Hay 50 test para el ojo dominante. Escoges el que más te guste, ¿no? Y las luces de Word ayudan un montón. Y la luz de Word es una linterna que es fácil de fabricar, inclusive, pero hay que tenerla, ¿no? A ver, en caso de hiperlasitud, estamos hablando de hiperlasitud sonular, como si fuera por ejemplo, un Marfan o un Ehlers-Danlos, o simplemente una hiperlasitud en general, ¿no? No solamente eso, o sea, acuérdense de los pacientes que toman relajantes musculares. El efecto farmacológico es muy importante, ¿eh? A veces vienen pacientes que te dicen, chao, doctor, estoy bien y ahora veo borroso, no sé qué me pasa. Mis lentes ya no me quedan. Tienen que preguntarle si toman alguna medicación. Los relajantes musculares, los antipsicóticos, los fármacos que tienen que ver, la orfenadrina, por ejemplo. Pucha, esa vaina sí es muy característica, ¿no? El paciente tiene problemas con la acomodación, entonces hay que preguntar ese tipo de cosas, ¿no? También preguntan qué hacer con aquel paciente pediátrico con un cilindro alto de 6 o 7 de astigmatismo, pero la keratometría está dentro de lo normal. A ver, la pregunta sería, ¿qué hacer con un astigmatismo total alto, un paciente pediátrico, pero una keratometría que tiene, porque dentro de lo normal puede ser, yo tengo un 42 por 49, es un astigmatismo y está dentro de los astigmatismos, ¿no? Pero si tú me dices, yo tengo un astigmatismo total de 6 o 7, pero su keratometría es de 2, entonces hay que pensar que algo está pasando allí, ¿no? Si es o es la córnea o es el cristalino. En este caso, la córnea es normal, probablemente el cristalino esté medio luxado hacia un costado, tengo un tilt, y de repente por ahí hay que pensar en lo que decían antes, ¿no? Un Marfan, que es bien infrecuente que el cristalino se luxe a temprana edad, o sea, no se ve muy frecuentemente, por lo menos yo no lo he visto, ya se ve cuando los chicos son más grandecitos, ¿no? Y ahí es donde más bien, antes de salir de su eje, se va saliendo más bien del centro de la pupila y genera algunos astigmatismos, ¿no? Que son diferentes a los corneales, ¿no? Obviamente. En un astigmatismo irregular, no entendí. Ningún astigmatismo. En un queratocono, ¿cómo hago la refracción? Hasta donde aguante. Puedes hacerlo con retinoscopía, puedes hacerlo con Donder si quieres. O sea, puedes hacerlo de la manera que tú quieras, ¿no? Pero igualito, o sea, vamos a darle la mejor corrección que puedas lograr con ese astigmatismo regular. Claro, o sea, hablan de retinoscopía dinámica, ¿no? La retinoscopía dinámica es para visión cercana, para ver justamente la acomodación, ¿no? O sea, si es que hay en los pediátricos estamos hablando más, cuando venga el doctor, me dio una pregunta, el doctor, ¿y usted hace refracción dinámica? Y le va a decir al toque que sí, porque mucho se valora la amplitud de la acomodación a ese nivel, ¿no? Y es simplemente que en vez de hacerlo mirar al paciente de lejos, lo hace mirar de cerca. Y hay varios tests diferentes, como lo describen ahí, ¿no? Doctora, hay otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si un paciente con queratocono no llega a usar las lentes esclerales?
¿Cómo? ¿Qué pasa si un paciente con queratocono no llega a usar los lentes esclerales? Ya, o sea, por ejemplo, es un paciente con queratocono. Generalmente, a ver, generalmente un queratocono avanzado, ¿no? Ya su superficie está irregular, que necesitas un lente escleral, que es una buena solución, porque le estás cambiando la superficie al queratocono, ¿cierto? Pero si no tiene, no puede usar el lente por N razones, porque es caro, porque no tiene dinero, porque no se adaptó. Una de las alternativas es cambiarle la superficie anterior a la córnea y una de las alternativas es un lente de contacto. Cuando vean lente de contacto van a darse cuenta que los queratoconos van muy bien con lente de contacto gas permeable. Lo que están haciendo allí es cambiándole la superficie anterior a la córnea, poniéndole un lente de contacto que esa irregularidad la va a volver regular. El paciente puede volver a ver. Pero la solución a estos pacientes con un lente escleral es genial, ¿no? O sea, va muy bien con un paciente con un lente de contacto escleral. Uh-huh. Ya lo respondieron allí, ¿no? Sí, Se doctor. adaptan muy fácilmente los lentes de contacto gas permeable, ¿no? O sea, en el queratocono, los pasos son así, pues, ¿no? Primero montura, si la montura les sirve, sigan con su montura. Si no, pasen a un lente de contacto, gas permeable, y si no, ya viene la parte de contactos esclerales, o ya intentan hacer los anillos, ¿no? El crosslinking, que van en paralelo. Y en paralelo van los lentes de contacto asociados a ellos, ¿no? Los blandos tónicos no son recomendables ya que pueden rotar. A ver, allí estamos hablando de pacientes que no tienen queratocono, ¿eh? O sea, si es que tengo un queratocono, ponerle un blando tórico no tiene lógica porque no estás solucionando el problema, porque lo que tú necesitas es cambiarle la superficie a la córnea y el lente blando va a adoptar la superficie de la córnea. Ok. El concepto es, si es un blando tórico, los que vienen al país son lentes blandos tóricos de superficie anterior, o sea que te corrigen el astigmatismo total. Entonces, el lente de contacto tórico tiene un balastro prismático que hace que se mantenga equilibrado para que pueda mantener el eje que tú has escogido como cilindro de tu paciente, o sea, el eje del cilindro. Pero es un lente que está influenciado por el parpadeo, o sea, siempre va a rotar un lente tórico blando, o sea, siempre, no hay ningún lente tórico blando que no rote, a no ser que esté bien pegado a la córnea y se quede ahí, no rota nada. Y obviamente, a ver, la rotación afectará más a aquellos pacientes que tengan cilindros altos. En el cilindro bajito no le va a incomodar mucho, pero en el cilindro alto, o sea, que en una rotación chiquita, el paciente va a tener momentos fugaces de visión borrosa, ¿no? Y eso hay que explicarle al paciente. Todo lente tórico blando rota, aunque sea 5 grados, ese 5 grados por segundos genera una pequeña visión borrosa que el paciente tiene que saber que va a tener, ¿no? Y que va a ser más sensible cuando el astigmatismo es más alto. Volvemos al concepto. En el queratocono no vas a indicar un blando tórico porque el queratocono ya tiene una superficie regular y el lente de contacto va a adoptar la superficie de esa córnea. Entonces, no está recomendado en el queratocono un lente de contacto tórico, ¿no? Tienes que poner un lente de contacto gas permeable en el cual sí cambias la superficie anterior de la córnea, ¿no? Claro, o sea, puedes hacer se pueden pulir, los lentes de contacto se pueden agarrar, ok. El lente de contacto en sí, si tú tienes un lente de contacto gas permeable, le puedes hacer las curvas que tú quieras, mandarlas a fabricar como quieras, y de acuerdo a la superficie que tengas, te guías por la topografía
y vas a encontrar una mejor adaptación. Entonces, ahora la topografía ayuda muchísimo a los que adaptan lente de contacto, porque quiero un lente de contacto que mimetice esta córnea y te lo hace. Entonces, se puede uno apoyar en la topografía también. No se olviden de adquirir su libro de lente de contactos, de manual de lente de contacto, que justamente el doctor Luis Mesías habla sobre ese tema y les va a gustar mucho. O sea, la sociedad ya lo está ofreciendo, así que los residentes tienen un precio diferenciado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo no tengo más preguntas. Felicitaciones por la charla, que ha estado muy buena. Doctor, no sé si puedo ya compartir el día de mañana. Stephanie, muchas gracias por algún comentario final. Ha sido muy bueno. A usted, doctor, por el apoyo. Lo has hecho muy bien, te felicito. Gracias. Listo, Giancarlo, dale nomás. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias a Stephanie, Felipe y Giancarlo. Bastante paciencia, Felipe, porque un poco como que se salieron del tema, pero está bien, está bien. No, pero está bien, o sea, de verdad que ojalá que todos participen y de verdad que eso va a ayudar a que todos aprendamos, ¿no? Habrá cosas, como te dije, no sabemos, bueno, ahí revisaremos, porque nadie es dueño de la verdad y uno aprende siempre. O sea, eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Bueno, sí, doctor, agradecer nuevamente, doctor Felipe, doctor Stephanie, muy buena charla. Y bueno, a los asistentes, invitarles para el día de mañana. Tenemos óptica, también el tema es técnicas de refracción subjetiva. A cargo de la doctora Michelle Lázaro Ordonio y del doctor Felipe Torres. Entonces están todos invitados mañana a las 8 de la noche. Gracias a todos, muy amables.